En la historia de los vehículos blindados, el M4 Sherman ocupa un lugar especial, no solo porque fue uno de los tanques más producidos de la Segunda Guerra Mundial, sino por su impacto en la estrategia de combate aliado. Conocido por su diseño versátil y su fiabilidad, el Sherman no era el tanque más poderoso en el campo de batalla, pero su protección masiva, movilidad y fácil mantenimiento lo convirtieron en un arma fundamental para contrarrestar a las fuerzas del eje. Este vehículo blindado, aunque modesto frente a los tanques alemanes, se destacó en combate y sigue siendo un símbolo de innovación y perseverancia en la historia militar. Si quieres saber más sobre este tanque, estás en el video indicado, porque estás a punto de conocer al M4 Sherman. El desarrollo del M4 Sherman comenzó en 1941, impulsado por la necesidad de Estados Unidos de contar con un tanque medianamente blindado que pudiera enfrentarse a los blindados alemanes. Las primeras experiencias con el M3 Lee demostraron que su diseño, con un cañón de 75 mm montado lateralmente y otro de 37 mm en la torreta, era poco práctico y lo hacía vulnerable en combate. El ejército de los Estados Unidos necesitaba una mejora urgente que combinara una torreta giratoria completamente funcional y un perfil más bajo y compacto, características que incrementarían su eficiencia en el campo de batalla. Uno de los primeros pasos en el desarrollo del Sherman fue definir un diseño modular que permitiera su protección masiva y fácil mantenimiento en combate. Los ingenieros priorizaron un diseño estándar que pudiera ser fabricado en diferentes plantas, usando componentes intercambiables. Esto facilitó la estandarización de piezas y permitió a los Estados Unidos construir el tanque en gran número sin problemas logísticos. Además, la modularidad del Sherman permitía reparaciones rápidas y eficientes, algo esencial en la guerra moderna, donde el tiempo de operación en el campo de batalla es crucial. Para el sistema de propulsión, se optó por un diseño flexible que pudiera integrar diferentes tipos de motores según su disponibilidad. Esta característica fue estratégica. En lugar de depender de un solo motor, se adaptaron motores de aviación, motores radiales y motores de automóvil, lo que optimizó la cadena de suministro y aceleró la producción. De hecho, el M4 Sherman fue diseñado para aceptar hasta 5 tipos de motores distintos, lo que fue vital para evitar problemas de producción en masa y garantizar que las líneas de ensamblaje pudieran operar sin interrupciones. En cuanto al armamento, el Sherman se diseñó inicialmente con un cañón de 75 mm en su torreta giratoria, un avance importante respecto al M3 Lee. Este cañón era efectivo tanto contra vehículos blindados como en apoyo a la infantería. Los ingenieros también desarrollaron un mecanismo de estabilización para el cañón, lo que permitía a los artilleros apuntar y disparar con mayor precisión en movimiento. Aunque no era un sistema avanzado, aumentaba la efectividad del tanque en situaciones dinámicas, dándole a las tripulaciones la oportunidad de responder a amenazas rápidamente. El blindaje fue otro punto clave en el desarrollo. Los diseñadores del M4 buscaron equilibrar la protección con la movilidad, manteniendo el peso lo suficientemente bajo como para no sacrificar la velocidad. Se realizaron pruebas para mejorar el diseño del casco y de la torreta, logrando un perfil inclinado que mejoraba la resistencia del blindaje sin aumentar su grosor. Más tarde, el Sherman recibió ajustes para incluir la Wet
Stowage o almacenamiento húmedo de municiones, una innovación que reducía el riesgo de incendios internos cuando el tanque era impactado, un problema crítico en los primeros modelos. Con el tiempo, el desarrollo del Sherman incluyó variantes y mejoras para enfrentar mejor las amenazas en evolución. A medida que se encontraron con tanques alemanes mejor blindados, se diseñaron modelos con cañones de 76 mm y, en algunos casos, cañones de 105 mm, adaptándose así a diferentes funciones en el campo de batalla. Cada variante del Sherman, desde los tanques estándar hasta los especializados, pasó por pruebas rigurosas para asegurar su desempeño bajo diferentes condiciones de combate. El M4 Sherman entró en servicio en el 42, para más tarde ser desplegado en el norte de África durante la campaña de El Alamein. Este tanque fue asignado a las tropas británicas, que lo apodaron rápidamente Sherman, en honor al general estadounidense de la Guerra Civil William Tecumseh Sherman. En esta campaña, el Sherman demostró su valía en combate contra las fuerzas blindadas alemanas, especialmente en comparación con otros tanques que tenían limitaciones en términos de armamento y blindaje. Su entrada en servicio marcó un punto de inflexión para las fuerzas aliadas, ya que el Sherman fue uno de los primeros tanques capaces de igualar e incluso superar a los vehículos enemigos en términos de movilidad y fiabilidad, aunque aún tenía desventajas en blindaje frente a los tanques alemanes más pesados. El tanque M4 Sherman tenía dimensiones relativamente compactas para un tanque mediano. Su longitud, sin contar el cañón, era de 5.8 metros, con una envergadura de 2.6 metros y una altura de 2.7 metros. Su peso variaba según la versión y las modificaciones, pero generalmente rondaba las 30 toneladas. Este tamaño y peso permitieron que fuera ágil en el campo de batalla y lo suficientemente pequeño como para ser transportado y desplegado fácilmente en diferentes terrenos y operaciones. En cuanto a su blindaje, el M4 Sherman contaba con un grosor frontal de 51 mm en el casco y hasta 76 mm en la torreta en algunos modelos. La inclinación del blindaje en la parte frontal del tanque mejoraba su capacidad para resistir disparos, ya que desviaba algunos proyectiles sin necesidad de aumentar demasiado el grosor, lo que reducía el peso y aumentaba la movilidad. Aunque este blindaje era efectivo contra armas de pequeño calibre y otros vehículos blindados pequeños, no era suficiente contra el armamento de los tanques alemanes más pesados, lo que llevó a algunas modificaciones en versiones posteriores. El armamento principal del Sherman era un cañón de 75 mm en los primeros modelos, que ofrecía una velocidad de 619 metros por segundo y era adecuado para enfrentar blindados ligeros como para dar apoyo a la infantería. Posteriormente, el Sherman fue equipado con un cañón de 76 mm en modelos actualizados, que tenía una mayor capacidad de penetración con una velocidad inicial de 792 metros sobre segundo. También existieron versiones con un cañón de 105 mm para apoyo cercano. Además, el Sherman también tenía una ametralladora coaxial Browning M1914A4 de 7.62 mm en la torreta y otra de 12.7 mm en la parte superior para defensa antiaérea y contra infantería, así como una ametralladora adicional en el casco en algunas versiones. Para la propulsión, el M4 Sherman se caracterizó por un diseño flexible en el que se usaban varios tipos de motores. Por ejemplo, el modelo inicial estaba equipado con un motor radial Continental R975 de 9 cilindros y 400 caballos de fuerza.
aunque también se emplearon motores como el Ford GAA V8 de 450 caballos de fuerza y el General Motors 6046 Diesel, entre otros. Esta versatilidad en el sistema de propulsión aseguraba que la producción no se detuviera por falta de motores específicos. Gracias a esto, el Sherman alcanzaba una velocidad máxima en carretera de aproximadamente 38 a 42 km por hora y tenía una autonomía de entre 160 y 240 km. Su sistema de suspensión, inicialmente VVSS o suspensión de voluta vertical y luego HVSS o suspensión de voluta horizontal, le proporcionaba una mayor estabilidad y maniobrabilidad. El Sherman tenía una tripulación de 5 personas: el comandante, el artillero, el cargador, el conductor y un asistente del conductor, que operaba la ametralladora en el casco en algunos modelos. Cada miembro de la tripulación tenía funciones específicas que contribuían a la eficiencia operativa del tanque. El comandante supervisaba las maniobras y decisiones, mientras que el artillero y el cargador manejaban el armamento principal. Esta disposición facilitaba un rendimiento coordinado en combate, permitiendo que el tanque actuara de manera efectiva en el campo de batalla. El Sherman introdujo varias características especiales en su diseño. Contaba con un sistema básico de estabilización para el cañón, que aunque era limitado, permitía cierta precisión en movimiento, mejorando la capacidad de respuesta del tanque. Más adelante se añadió un sistema de almacenamiento húmedo de municiones, también conocido Wet Stowage, en versiones posteriores, lo que reducía significativamente el riesgo de incendios internos cuando el tanque era alcanzado en combate. Su diseño modular y su estructura permitieron también la creación de múltiples variantes para cumplir roles específicos, como el Sherman Firefly, que incorporaba un cañón de 17 libras, o modelos con lanzallamas y equipos de recuperación. Durante la guerra, el M4 Sherman se produjo en más de 49.000 unidades y fue uno de los tanques más prolíficos del conflicto, con sus diferentes variantes incluyendo modelos como el M4, M4A1, M4A2, M4A3, A4 y A6. El Sherman fue desplegado en varios frentes y países, destacándose por su facilidad de mantenimiento y reparación en campo, así como por su confiabilidad mecánica. Aunque no podía competir directamente con tanques alemanes pesados como el Panther o el Tiger, el Sherman fue una herramienta estratégica clave, usando tácticas de superioridad numérica para abrumar a sus enemigos y mantener la presión ofensiva en la Segunda Guerra Mundial. El M4 Sherman hizo su debut en combate en el 42 en el norte de África, especialmente en la segunda batalla de El Alamein, donde fue usado por las fuerzas británicas. En este primer despliegue, el Sherman demostró ser superior en movilidad y fiabilidad en comparación con otros tanques aliados. Además, su cañón de 75 mm le dio una ventaja en alcance y poder de fuego sobre los Panzer III alemanes, que eran el tanque estándar de las fuerzas del eje en esta región. Luego de su éxito en África, el Sherman fue desplegado en la campaña italiana entre 1943 y 1945. Las difíciles condiciones del terreno montañoso de Italia pusieron a prueba la capacidad del Sherman para operar en terrenos complicados. Sin embargo, su facilidad de mantenimiento y reparación en el campo de batalla resultó crucial, y su cañón de 75 mm fue efectivo en la mayoría de los enfrentamientos. En Italia, el Sherman también comenzó a enfrentar más directamente a los tanques alemanes Panther y Tiger,
mostrando por primera vez la vulnerabilidad de su blindaje ante los tanques más pesados del enemigo. En junio de 1944, el Sherman jugó un papel central en el día D. Fue el tanque principal de las fuerzas aliadas en Europa Occidental y resultó fundamental en la ruptura del muro del Atlántico y en la liberación de Francia. Sin embargo, durante los combates de Normandía, el Sherman también sufrió bajas importantes al enfrentarse a tanques Panther y Tiger alemanes, los cuales tenían mejor blindaje y poder de fuego. Esta vulnerabilidad llevó al desarrollo de tácticas de ataque en grupo y de modificaciones como el Sherman Firefly para enfrentar tanques enemigos más pesados. Durante la batalla de las Ardenas en el invierno del 44 y que duró hasta el año siguiente, el Sherman fue nuevamente puesto a prueba en condiciones de combate extremo, soportando bajas temperaturas y enfrentando fuertes ataques de la ofensiva alemana. Aunque el Sherman demostró una vez más su capacidad de despliegue rápido, la vulnerabilidad de su blindaje frente a los tanques alemanes pesados y antitanques causó grandes pérdidas. Sin embargo, el gran número de Shermans disponibles y la superioridad en recursos de los aliados finalmente lograron frenar el avance alemán. En el frente pacífico, el M4 también tuvo un papel importante a partir del 44. A diferencia de Europa, en ese teatro los tanques enemigos eran menos frecuentes, por lo que el Sherman se enfrentó principalmente a posiciones fortificadas y defensas japonesas en islas como Saipan, Guam y Okinawa. Su cañón de 75 mm y las ametralladoras montadas fueron eficaces en estos enfrentamientos, aunque el terreno accidentado y selvático limitó su movilidad. Para aumentar su capacidad de combate frente a blindados pesados, el Reino Unido desarrolló el Sherman Firefly, una variante equipada con un cañón británico de 17 libras, lo cual le dio al tanque la capacidad de penetrar el blindaje de los tanques Tiger y Panther. Esta versión especializada fue desplegada en Europa junto con otros modelos del Sherman y fue especialmente valorada por su capacidad de enfrentarse cara a cara con los vehículos alemanes más temibles. Después de la Segunda Guerra Mundial, el M4 Sherman continuó en servicio en numerosos ejércitos de todo el mundo. Fue usado en conflictos como la Guerra de Corea y en las guerras árabe-israelíes, además de estar presentes en otras regiones de Asia y América Latina. Su gran disponibilidad, versatilidad y facilidad de mantenimiento mantuvieron al Sherman en uso hasta bien entrados en los años 70 y 80 en algunas naciones, dejando un legado de tanque resistente y adaptable que marcó una época en la historia de la guerra blindada. A continuación mostraré las variantes que tuvo el Sherman a lo largo de su historia. M4 Sherman, la versión base, introducida en el 42, con un cañón de 75 mm. Se destacó por su movilidad y facilidad de producción. M4A1 contaba con una torre de fundición y un diseño más redondeado. Se fabricó en grandes cantidades y también usaba un cañón de 75 mm. Su producción fue esencial para las primeras campañas en África del Norte. M4A2. Este modelo era propulsado por un motor diésel y tenía un chasis de soldadura. Era la versión preferida de los Marines estadounidenses y fue muy usada en el Pacífico. También montaba un cañón de 75 mm. M4A4. Esta versión se caracterizaba por un chasis más largo y era impulsada por un motor Tracer. Se usó principalmente por las fuerzas británicas y otras naciones aliadas.
tenía un cañón de 75 mm M4A6 con un motor de 6 cilindros y un chasis modificado. Esta variante fue producida en cantidades limitadas y nunca llegó a ver un uso extenso en combate. Sherman Firefly, una variante británica del Sherman, equipada con un cañón de 17 libras, que mejoraba significativamente su capacidad para enfrentarse a tanques pesados alemanes. Este modelo se convirtió en una opción valiosa para las fuerzas británicas en el campo de batalla europeo. Sherman Jumbo. Esta versión fue diseñada con un blindaje reforzado y un cañón de 75 mm. Se usó principalmente como tanque de apoyo y para romper defensas, sirviendo como un tanque de asalto en batallas urbanas. Sherman Crab, un modelo de ingenieros diseñado para despejar campos de minas. Este Sherman estaba equipado con un sistema de rodillos que desactivaba minas al pasar por encima de ellas. Por último, el Sherman DD o Duplex Drive, una variante anfibia que tenía una tela de lona que le permitía flotar y ser transportada por mar. Se usó en la invasión de Normandía para llevar tanques a la costa. La producción del M4 Sherman alcanzó su punto máximo a mediados de la década de los 40, con más de 50.000 unidades fabricadas en diversas variantes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A medida que la guerra avanzaba, las lecciones aprendidas en el campo de batalla llevaron a mejoras en el diseño y armamento de los tanques, pero la producción del Sherman continuó hasta que se complementaron las órdenes. Con el fin de la guerra, muchos Sherman fueron desmantelados o vendidos a naciones aliadas. Sin embargo, la versatilidad y la disponibilidad del Sherman aseguraron su uso en conflictos posteriores, incluyendo la Guerra de Corea y varias guerras en Medio Oriente. Algunos países continuaron modernizándolo y manteniéndolo en servicio hasta bien entrada la década de los 70, convirtiendo al Sherman en uno de los tanques más emblemáticos de la historia militar y un símbolo de la Segunda Guerra Mundial. Su legado perdura no solo por su impacto en la guerra, sino también por su influencia en el diseño de futuros tanques y vehículos blindados. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video y se hayan entretenido. No se les olvide en darle like al video y en suscribirse, activando las notificaciones para que así YouTube les diga cuando subo un nuevo video. Ahora sin más demoras, pónganse intermedianos y nos vemos hasta la próxima.